¿Qué queremos decir cuando hablamos de matriz productiva nacional autónoma? Tenemos que plantearnos que muchos problemas de la vida cotidiana en términos económicos tienen que ver con su ausencia. Estamos hablando, por ejemplo, del nivel de inflación. Estamos hablando del problema de la falta de dólares por el déficit comercial industrial. También tiene que ver con el empleo, en cuanto a su cantidad y su calidad. La otra cuestión importante es decir que nuestras dificultades sobre qué país queremos pocas veces ahondan sobre el sistema de generación de riqueza necesario para sostener ese país. Por lo tanto, dichos deseos de país anhelado no pueden concretarse. Una propuesta política seria no solo se ocupa de derechos y de la distribución de la riqueza, también debe entenderse en la creación de dicha riqueza. Para poder explicarlo vamos a usar algunas herramientas teóricas muy sencillas, básicas. En primer lugar, vamos a explicar lo que en la economía se usa para discriminar las distintas actividades. Las extractivas se llaman actividades primarias, las relacionadas con la industria son actividades secundarias y las terciarias, aquellas que tienen que ver con la actividad comercial, los servicios, etc. Y esto es de terrible utilidad porque nos permite explicar cómo funciona un país determinado en cuanto a su nivel de producción, su nivel de salario, su creatividad, sus conocimientos. Vamos a usar un ejemplo, el del trigo y la harina. El trigo cosechado es una actividad primaria. Si yo lo llevo al molino, voy a estar haciendo una actividad industrial. La molienda, llevarlo hasta la harina, es una actividad industrial. Finalmente, su distribución y su venta es una actividad terciaria comercial. Esto es interesante porque nos va a mostrar lo que se está armando es una cadena de valor. Cuando pasamos de una etapa a otra, esto va creciendo en valor porque hay que invertir, hay que trabajar. Vamos a ver que en cada etapa va a significar ganancias para el empresario, salarios para el trabajador y también para el Estado impuestos. Esto nos está diciendo que esta cadena de valor contribuye a agregar el valor a toda una economía. Y si logramos sumar todas las cadenas de valor en cuanto a sus utilidades, ganancias, rentas, salarios, impuestos, eso genera el PBI si estoy sumando todas las cadenas de valor del país. Ese es el PBI, la suma de todas las cadenas de valor de un país. Con estos conceptos vamos a trabajar. ¿Cómo es la matriz productiva argentina en la actualidad? Vamos a usar dos referencias para poder explicarla. Una es la composición del PBI, del Producto Bruto Interno, y la composición de sus exportaciones. El PBI nacional en los últimos 10 años ha tenido un desempeño formidable, se ha duplicado, lo cual en sí mismo es una buena noticia. Pero si lo abrimos y miramos, vamos a encontrarnos que el crecimiento del sector agrícola, minero, es decir, las actividades primarias, creció más que el sector industrial. Esto ya es una sorpresa porque nosotros estamos convencidos de que se estaba industrializando el país. El país se ha primarizado en términos relativos. Quien más ha crecido es el sector primario. ¿Y cómo puede ser que esté pasando esto? Bueno, en primera medida tenemos que explicar que para el mundo, los productos primarios han adquirido un gran valor y ha influenciado muchísimo la suba del precio. De esta manera es rentable la actividad. Pero no solo eso, se ha mejorado muchísimo la rentabilidad de estos sectores, en especial la agricultura. Por ciencia, por tecnología, por mejoras de gestión, por mejoras comerciales, es una actividad terriblemente rentable. Es una buena noticia desde el punto de vista técnico y económico, porque deja muchas enseñanzas de cómo mejorar la productividad de un sector. Pero también es una mala noticia en términos políticos y ambientales. Vamos a tomar el tema de lo político, porque acá vamos a encontrar que los sectores que representan términos políticos, económicos y aún los medios de comunicación toman este tema para decirnos que este sector está subsidiando el industrial. Estos sectores dicen también que sus ganancias extraordinarias se usan para subsidiar sectores improductivos, es decir, las que son manufacturas de origen industrial llamadas MOI. ¿Es cierto esto? Miren, si miramos internamente no es cierto. El PBI de la industria
y el de los servicios sumados es de casi el 78%. Es decir que la mayor actividad económica y por consiguiente la renta del país está centrado en esos sectores. Pero si nos ponemos a mirar desde la composición de las exportaciones, hay algo de razón. Los ingresos que generó el sector primario fueron de 19.000 millones de dólares, mientras que el déficit de la balanza de pago de la industria fue de 4.000 millones y la de energía 8.000. Entonces, en términos políticos se nos está diciendo que estos sectores están siendo subsidiados con aquella renta. Y lo que es peor, estos sectores, la industrial, gran parte de ese déficit tiene que ver con el sector automotriz y la electrónica, más el tema energético, son políticas muy visibles y muy externalizadas por el gobierno. Entonces ahí se centra la dificultad. Y si pensamos que en alguna medida el petróleo con el cambio de paradigma en YPF empieza a revertirse, bueno, es una senda que debemos prestar atención. Si miramos las exportaciones nacionales, vamos a ver cómo está presente el modelo neoliberal y cómo cuesta cambiarlo. Solo 10 productos representan el 43% de las exportaciones. De esos 10, 8 son productos primarios o de baja industrialización: poroto, harina y aceite de soja, maíz, oro y mineral de cobre, petróleo crudo y refinado. Estos son los 8 productos más importantes. Y hay otros 2 que son industriales: camiones y autos, pero que al mismo tiempo tienen una gran necesidad de importación de componentes. Ese top 10, esos 10, nos está diciendo cómo es la matriz exportadora argentina: cerealeras, industria alimenticia, las empresas globales del petróleo, las empresas globales de la minería. Es decir, salvo una pequeña grieta de YPF, esto es una matriz de exportación que no se maneja, no es nacional y tiene un gran impacto importante porque es la que trae los dólares al país. Si volvemos ahora al concepto de cadena de valor aplicados a estos sectores, vemos que son cadenas de valor cortas, de bajo valor agregado e incompletas, lo cual va a repercutir en un poco desarrollo industrial de entramados y de poca actividad asociada. Y además, está muy dependiente del mercado exterior para importaciones de componentes y para exportaciones en cuanto a su existencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que podrían generar más PBI si se desarrollaran. Aún no hablamos de la inflación y del desempleo. El factor de la inflación, por supuesto que la economía puede dar muchas respuestas sobre esto, pero desde el punto de vista nuestro es claramente una ausencia de actores económicos que generan concentración y disparada de precios. Hay globalmente 10 empresas que manejan el mercado de consumo: Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, Gelos, Unilever, Nestlé. En Argentina se repite ese fenómeno. Y esto nos parece, debemos pensar de que no se puede resolver con un control de precios, ni se resuelve con el ciudadano buscando el mejor precio por ahí. La respuesta es estructural. Hace falta que haya más actores económicos. Y ahora vamos a hablar del desempleo. Desde el año 2007, Argentina no logra perforar el piso de los 6-7% de desocupados, que no es pleno empleo. Y si miramos también en su interior, vemos que un 40% de los empleados están en condiciones precarias, trabajo en negro, en muy malas condiciones. Eso se va a reflejar en falta de servicios sociales, no hay sindicatos, empleo en negro. Pareciera que la expansión del consumo y la concentración económica llegó a su techo en cuanto a demanda de mano de obra. ¿Cómo han hecho otros países para desarrollarse en términos industriales y tecnológicos? No lo vamos a mirar para copiarnos, pero sí las experiencias, aún las propias, son disparadas de ideas, de entusiasmo para ver qué ideas se nos ocurre, porque definitivamente también vamos a encontrar una clave que se repite sistemáticamente. Y es el rol del Estado. Es paradigmático el caso de Estados Unidos, apoyado en su industria bélica, también Israel. Japón, con limitaciones en ese rubro por haber perdido la guerra, lo hizo a través de otros medios. Apoyó a sus empresas para que sean las líderes comerciales en el mundo.
Los países del sudeste asiático también, a partir de su barata mano de obra, el Estado apoyó a unas empresas para que sean líderes en los mercados emergentes tecnológicos. También Italia, que a partir de sus entramados productivos asociativos, riquísimos en matices, le permitió que se industrializaran con equipamientos sin cobrarles impuestos. ¿Y cuál es la razón de todas estas explicaciones? En todas, de una manera u otra, el Estado estuvo presente. ¿De qué manera se da esa presencia del Estado? Financia, es cliente, orienta, subsidia, da créditos, es socio en los proyectos. Citamos varios ejemplos de países que podemos decir lejanos, pero ¿hay algo más cercano? Sí, por supuesto, Brasil, nuestro socio y nuestro aliado estratégico. Hay dos cosas que podemos señalar. Una es el ejemplo de Embraer. Embraer es la empresa aeronáutica de fabricación de aviones la tercera más importante del mundo. Se fundó en 1969. Ya Argentina había abandonado sus proyectos aeronáuticos, que habían nacido en 1920 y terminado aproximadamente en 1960, inclusive con migraciones de técnicos de aquí hacia allá. Pero Brasil, a pesar de ese retraso, arrancó y generó un proyecto muy interesante que se llamó Bandeirantes, un avión militar y que también tuvo unas implicancias comerciales. En la medida que se desarrolló, logró en un punto determinado un crecimiento abriéndose al capital privado, pero el Estado se quedó con la acción de oro. Aunque sea un 1%, determina hacia dónde va la empresa y veta proyectos si es necesario. La otra cuestión es la alianza de la Petrobras con sus actividades navales. ¿Qué hace Petrobras? Por supuesto necesita flota fluvial para transportar su petróleo. Le encomienda a la industria naval brasilera 5 plataformas submarinas y 50 barcos petroleros. La revolución naval en el país es enorme. Con esta decisión soberana, Brasil genera autonomía. Podría haber hecho otras cosas, pero al invertir en el interior genera capacidades que después a largo plazo le van a servir. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Por ejemplo, países como el nuestro pueden tener una automotriz propia. Lo han hecho los países del sudeste asiático que no eran de trayectoria industrial, ni siquiera automotriz, y tienen sus propias marcas. Eso genera una diferencia importantísima. ¿Lo podremos hacer con Brasil? También. Argentina puede hacer motores, puede hacer grandes partes importantes de la industria automotriz y ser determinante en ese sector. También la industria de los electrodomésticos, los ciclomotores, la maquinaria agrícola, son sectores muy importantes que con tecnología informática, con sistemas de electrónica, con gestión, con certificación para las exportaciones, podrían pegar un salto importantísimo, pero habría que concentrar los esfuerzos ahí. También los problemas endémicos que nos caracterizan como país, la vivienda, la salud, la contaminación, el transporte, son problemas que pueden ser resueltos con industrialización detrás de soluciones tecnológicas con empresas nacionales. Estas iniciativas son también para generar consenso, para la participación de los sectores, de la actividad propia regional, de los sindicatos, de los usuarios, las provincias, las regiones, todos deben participar en estos debates y en estas propuestas. Y también tener en cuenta que ninguna de estas medidas debe jugar en contra de nosotros. Hay que transformar ciencia en tecnología y tecnología en productos. El sistema científico tiene que involucrarse totalmente en esta actividad productiva. Eso es una gran diferencia. Ser parte del sistema productivo es como, por ejemplo, hoy YPF se asoció con el CONICET. INVAP es una empresa semipública y hay otros ejemplos que están ocurriendo en este momento. Debemos pensar que la parte científico-tecnológica es socia en el proyecto productivo. Otra medida estratégica es lograr que también el sector privado invierta en ciencia y tecnología, acompañando tal cual hoy lo viene haciendo el Estado. Para terminar, políticas de Estado. No la estrategia, debemos una medida, un instrumento, un paso a paso que no lleva a ningún lado. Planificar, tener visión de futuro, tener conjunto y visión de futuro. El desarrollo industrial y tecnológico de un país no es azaroso, es fruto de políticas de Estado, de medidas autónomas, de decisiones tomadas con libertad. De eso se trata la autonomía industrial y tecnológica, de decidir libremente qué hacer y qué no hacer.